nosotros, junto con mi esposa, vamos a realizar un tallercito. Les han repartido unas hojas, ¿sí? No. Las están repartiendo. ¿Quién? Levanta el niño que no tenga hoja, por favor. Por favor, nuestra asistente Sarita. Noemí, chiquita, por favor. Nuestro taller en esta noche, ya para ir terminando, se va a llamar Pirámide hacia el éxito. Amén. ¿Quién en la vida no quiere tener éxito? Yo creo que si nos preguntaran que si queremos tener éxito, pues todos diremos que sí, ¿cierto? Eso es como el ideal que busca el ser humano, desarrollarse, proyectarse y tener éxito al final. Pero vamos a enfocar, obviamente, bíblicamente, el éxito del ser humano, para ver el éxito en su matrimonio, el éxito en su familia y el éxito en la sociedad. Amén. Es lo que vamos a tratar de hacer esa noche y quiero pues tener la participación de todos ustedes. Aquí hay unas sillas, mis hermanos, desocupadas, si quieren nos pueden acompañar. Viviana, de pronto. Creo que están en el baño. Están en el baño, ¿no? ¿Están en el baño? Ah, ok. Ya no. Hay una. Viviana, si quieres, puedes pasar aquí. ¿Ven? No, o sea, no era una pregunta. ¿Por qué lo tomas así? Bien, vamos a comenzar ya nuestro taller. Hemos adorado, cantado al Señor. Y lo primero que entendemos cuando vamos a la Biblia es que la sociedad no ha cambiado mucho, ¿cierto? Desde las épocas bíblicas. Los ricos siguen siendo ricos y tratan de oprimir a los pobres. La Biblia está llena de familias disfuncionales. ¿Sí? Se puede ir a la Biblia a darse cuenta cómo los hombres dejaron a sus mujeres, se fueron con otras. Los hijos se fueron del hogar, ya no quisieron estar más ahí. Vemos cómo los ricos siguen oprimiendo a los pobres, los políticos solo hacen leyes que los beneficien a sí mismos. Los líderes religiosos se creen de un estrato mucho más alto que el resto de las personas. Y así por el estilo podemos encontrar en la Biblia que nuestra sociedad ha sido básicamente la misma desde el principio. Amén. Hace unos días incluso acá teníamos un pequeño debate con los hermanos si la Biblia nos servía para este tiempo o no. Pero nos damos cuenta que la Biblia es transcultural, que ella nunca pasa de moda. Y que las enseñanzas que tuvieron estos hombres hace 2000, 5000, 6000 años siguen siendo vigentes para nosotros hoy en día. Amén. La Biblia nos dice que estos tiempos son los últimos tiempos y que son tiempos peligrosos. Advierte el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo que tenga cuidado con los hombres de estos tiempos, porque son hombres que se aman a sí mismos, que buscan solo su propio beneficio, que solo buscan satisfacer los placeres y que no buscan realmente tener a Dios en primer lugar. Amén. Así que, como les decía, en esta sesión vamos a ver algunos principios y nosotros con la hermana Xiomara hemos decidido resumirlo en 6 verbos especiales. Vamos a ir viendo cada verbo para que el Señor por medio de su palabra nos ilumine, ¿amén?, en el camino hacia el éxito o la pirámide hacia el éxito. Así que nuestra hermana tiene el primer punto. Buenas noches. Primero vemos nuestra pirámide. Todos conocemos que una pirámide, el pico va arriba, la base es más ancha, pero en esta ocasión nuestra pirámide da una vuelta muy importante y vamos a empezar con el primer punto: ser. ¿Qué significa ser? ¿O qué es ser para cada uno de nosotros? Ser lo podemos resumir en quién soy, ¿cierto? A veces nosotros nos preguntamos quién soy, o nos definimos en algunas situaciones por nuestra profesión. Vendo cosméticos, vendo empanadas, ¿cierto? Vendo zapatos, soy conductor, soy docente, me desempeño en diferentes labores, ¿cierto? Describo lo que soy. También me puedo describir con mi forma de ser. Soy de mal genio,
soy amoroso, soy charlatán, me gusta hablar harto, me gusta participar en las actividades, pues soy la persona que de todo digo yo y es la persona que siempre está ahí participando. Nuestra forma de describirnos. En Hebreos podemos encontrar una forma en la que el Señor nos puede de pronto describir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿A quién tenemos que dar cuentas nosotros como personas? Como ser. A Dios, ¿cierto? Es al único. Aunque muchos de pronto en algunos momentos nos piden cuentas, sabemos que al único que le podemos dar cuentas de lo que hacemos, dejamos de hacer, pensamos o dejamos de pensar es a nuestro mismo Señor. Es cierto que siempre estamos usando máscaras. En algunos momentos nos comportamos de alguna forma en un lugar y de otra forma en otro lugar, ¿cierto? Nos conviene comportarnos a veces de estas maneras. Vamos a tratar de hacer lo que más nos convenga, dependiendo de la situación o el lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, la pregunta va más allá de las apariencias físicas. Nos interroga acerca de nuestra naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos nosotros realmente? ¿Con qué naturaleza nacemos? ¿Con qué naturaleza el Señor nos envía a este mundo? ¿O nos trae a este mundo? ¿O nos crea en este mundo? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como creyentes tenemos la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo ha implantado en nosotros esa naturaleza. Amén. Esto es lo que la Escritura enseña. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 18 y versículo 23. Ahí está el meollo del asunto. Somos renacidos, somos nuevos, la naturaleza de nuestro ser es una totalmente distinta a la que heredamos de nuestros padres, con la cual venimos a este mundo. Hemos cambiado de ser y eso tenemos que tenerlo muy presente para nuestro siguiente punto. Pastor Juan, ¿qué entiende su merced cuando decimos la palabra ser? En cuanto a la palabra ser, puede ser profesionalmente o puede ser lo que somos nosotros realmente, como decía la hermana, en cuanto a las máscaras con las cuales muchos se disfrazan como actores. Esa es la palabra ser o hacer. Ser. Ser. Sí, más o menos lo que entiendo eso. Y hermano Cristian, ¿qué entiende por ser? La palabra ser es como la abundancia del corazón, lo que manifestamos como personas en cualquier entorno. Perfecto. Me gusta eso cuando dice manifestamos, ¿sí? Porque nuestro siguiente punto es saber. Dijimos que teníamos 6 verbos, ¿sí? El primero es ser. Ser significa, como nos lo definía nuestra hermana, existir, tener algo adentro. Cada uno se puede definir de alguna forma. Como lo decía ella, soy carnicero, zapatero, soy mal geniado. Pero nosotros, dentro de nuestro círculo, perdónenme la palabra círculo, no es por segregar los demás, pero dentro de nuestro entorno, en el reino de Dios somos creyentes, ¿sí? Y al ser creyentes tenemos una nueva naturaleza, como nos decía la hermana. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Nacimos con una naturaleza, nos decía ella, ¿cierto? Como nos decía ahí Primera de Pedro.
Heredamos de nuestros padres una naturaleza que estaba viciada, corrompida y nos lleva al pecado. Pero en Cristo somos, en el ser, diferentes. Por eso pasamos a nuestro segundo verbo, que es el verbo saber. Y en el saber, la pregunta lógica es, ¿qué sé? Pasamos de quién soy a qué sé, ¿cierto? Es lo más lógico. Así que cada uno de nosotros de pronto puede tener una idea de lo que sabe dentro del reino de Dios. Y yo puedo decir, no, bueno, yo sé muchos pasajes bíblicos, o yo sé la doctrina de la predestinación, o me sé la doctrina de la santificación, o me sé la doctrina del amor. Y cada uno puede definirse así y darse una identidad dentro de lo que sabe. Es más, en la iglesia en general, en el reino de Dios, la gente se acomoda cada uno como quiere, conforme a lo que sabe. ¿Sí se han dado cuenta? Por ejemplo, si usted cree que la salvación es esta cosa, pues entonces usted va donde personas que creen lo mismo que usted. Y cuando usted sabe, ¿sí?, que esas personas que lo rodean, que se congregan con usted, que se reúnen con usted, creen lo mismo que usted cree y saben lo mismo que usted sabe, usted se siente a gusto. Pero si usted está en una iglesia o en una congregación donde las personas saben una cosa diferente a lo que usted sabe, ¿cuál es su reacción? Difícil, ¿sí o no? ¿Quién se acomoda así? Porque los creyentes deben ser diferentes del mundo. Deben ser otro tipo de personas. Uno pensaría que un creyente es alguien que no se acomoda al sistema del mundo. Ahora, la pregunta que tenemos en esta noche es, ¿de verdad lo creemos? ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos así? Creo que el conflicto, digamos, de todos los tiempos en la iglesia va a ser ese. ¿Hasta dónde el creyente sabe? ¿Hasta dónde el creyente cree lo que sabe? Porque mucho se habla hoy en día, por ejemplo, de la vivencia como una forma de demostrar su fe o de demostrar que sabe. Y hasta cierto punto es verdad, ¿no? Lo que venimos hablando, el creyente debe ser diferente del mundo. Pero dice la Biblia, en Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? La verdadera esencia de la fe, la verdadera esencia del saber, comienza conociendo a Dios. ¿Cierto? Anoche poníamos un ejemplo algo raro con los jóvenes. Si a mí me preguntan por el hermano Omar, perdón que lo tome ejemplo, hermano. Y si yo dijera, no, el hermano Omar es un moreno de 1,90. Y si usted conoce al hermano Omar, me va a decir, usted está loco. Si yo conozco al hermano Omar. Y describe su forma física de otra manera. Pero los creyentes hoy en día se han ocupado, algunos creyentes se han ocupado, de describir a Dios conforme a lo que creen de Él. ¿Sí? Y entonces su ser, aunque es nuevo, parece ser que su saber distorsiona un poquito lo que es Dios. Y tenemos que entender, ¿sí?, que dice el Señor también, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo encontramos ahí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Amén. Así que, aunque el conocimiento de Dios, el saber de Dios, tiene que ir un poco más allá de los libros, tenemos que entender que Dios nos dejó, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, para que lo conociéramos a Él. Amén. Y no nos vamos a enfocar solamente en el saber, porque nuestro punto siguiente nos va a enseñar otra cosa también
acerca de esa pirámide que estamos buscando para alcanzar el éxito. El otro punto es hacer. Todos, si nos estamos dando cuenta, todos los puntos van muy ligados, ¿no? Ser, saber. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Es la pregunta que me hago ahí. ¿Qué hago? A veces nosotros escuchamos con mucha frecuencia esa palabra, ¿qué hago? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cierto? A veces es una de las preguntas con las que solemos presentarnos unos con otros. Sepamos que tenemos, pues a veces tenemos respuestas inmediatas, a veces me pregunto, no a todo el mundo se lo digo, otros sí respondemos fácilmente. Quizás digamos que sabemos lo que tenemos que hacer, es más, podemos incluso afirmar que lo estamos haciendo, que nuestro caminar cristiano, aunque a veces defectuoso, es más bien lo que se espera de nosotros. Algunos dirán incluso que son intachables. Conocemos a aquellas personas que empiezan a caminar con el Señor y ya son intachables. Pero nosotros por medio de la palabra nos damos cuenta que no, todavía no lo somos. Nos falta mucho para llegar allá. Pero la misma pregunta implica algo más. Implica el cómo hacerlo. Dios no echó a rodar su creación. Se apartó a ver qué sucedía y por el contrario, Él mismo se involucra en ello. Señor no hizo su creación y se quitó, como nosotros que hacemos las cosas y nos vamos, o dejamos ahí, o dejamos inconcluso, o terminamos, pero queda ya en nuestro pasado. Mientras que el Señor sí se quedó ahí inmerso en su creación, inmerso en nosotros, haciendo que pues las cosas funcionen según su plan. Esto es lo que nosotros también conocemos como providencia, la providencia de Dios. De esta manera entendemos que Dios nos ha dado lo que tenemos que hacer y cómo hacer. Nos lo dice en Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Como creyentes tenemos lo suficiente instrucción de la Escritura acerca de cómo debemos actuar en diferentes situaciones. Todos sabemos que la palabra es nuestro instructivo para poder caminar en el Señor. Y sin ir muy lejos, los mandamientos nos ofrecen esta instrucción. Cuando se le pidió al Señor Jesús hacer un resumen de la ley, Él no dudó al poner bajo el argumento el amor. Sabemos que los 10 mandamientos que le dio a Moisés, el Señor los resume en 2. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto lo encontramos en Mateo 22, versículos 35 al 40. El resumen de toda la ley, 2 mandamientos: amar al Señor y amar al prójimo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En Juan 15:10 el Señor nuevamente nos lo recalca. Nuestro mundo tiene su propia versión del amor, pero la verdad de la Escritura va más allá de un sentimiento o de una emoción. A veces nos emocionamos por palabras que el Señor grandemente nos da, ¿cierto? Pero ¿cuánto nos dura esa alegría? A veces sentimos emociones por cosas vanas, por cosas que el mundo da, pero ¿dura esa alegría? ¿Cierto que no? Es una alegría vacía, dura por momentos. A veces nos deja antes más desocupados de lo que estamos. Mientras que si tenemos la alegría del Señor, estamos llenos. Y ahí no hay nada que nos pueda saciar. Y el Señor nos enseña eso en esta parte, el amor. ¿Cómo hacer que ese amor también se haga tangible en mi vida? ¿Cierto? Y debemos a veces hacernos esa pregunta. ¿Cómo hacer que eso sea tangible en mí? Y
nos vamos a dirigir hacia nuestro siguiente tema. Vamos así. Primero, ¿quién soy? ¿Cierto? Laurita, ¿quién eres? Difícil, ¿no? Por lo que hablábamos en el primer punto. Estamos llenos de máscaras todo el tiempo. Cada quien se comporta como mejor le parece en la situación en la que está. Yo a veces soy uno en la iglesia y otro en la calle. Soy uno en la casa, ella no me deja mentir, y otro en el trabajo. Pero la pregunta ¿quién soy? El Señor nos dice en 1 de Pedro 1:3, eres una nueva persona. Amén. Hasta ahí entendido. ¿Qué sé? ¿Cómo es su nombre, perdón? Alejandro. ¿Qué sabes? Desde aquí, si eres una nueva persona, ¿qué sabes? ¿Qué conoces de Dios? Pues conozco sus maravillas, los cambios que hace la vida, la salvación, Amén. pues como lo guía a uno para poder como abstenerse de muchas cosas, de quitarse las máscaras, pues realmente a uno cuando uno va a hacer cosas que no debe, cuando se va a poner las máscaras en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el colegio. Perfecto. Si soy alguien nuevo y sé quién es Dios, hay algo que tengo que hacer. Amén. Hermano Marlon, ¿qué haría su merced? ¿Qué hace? Respecto, Si soy alguien nuevo y sé quién es Dios, ¿qué debo hacer? cumplir con las tareas que nos ha dado. Cumplir con sus mandamientos. ¿Y cuál sería el resumen de ese mandamiento, Angelita? Conforme a lo que nos explicó la hermana. ¿En qué se resume toda la ley? Toda la Biblia, ¿en qué se nos resume? Los mandamientos. En el amor. ¿Sí? Así que a la pregunta que hago, ¿cuál sería la respuesta más lógica? Amar. ¿Cierto? Pero ¿amamos de verdad? Vamos al siguiente punto. Obviamente, al saber, al verbo saber, le sigue el verbo tener. Es bastante probable que al escuchar esta pregunta sepamos inmediatamente qué es lo que tenemos, ¿cierto? Y qué es lo que no tenemos. Así que la pregunta lógica en el verbo es ¿qué tengo? En el verbo tener es ¿qué tengo? Es más bien un poco difícil, ¿no? Definirnos como personas, definirnos como creyentes. Porque a la pregunta, obviamente, sí, en la presión de grupo, aquí en medio de todos, unos se conocen, otros no. A la pregunta ¿quién soy? ¿Qué sé? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? Pues es difícil contestar. Nosotros porque tenemos las notas. Es fácil contestar, ¿cierto? Pero si usted no tiene acceso a estas notas, le va a ser difícil contestar. Entonces, cuando miramos la vida del Señor, vemos que Él tenía algo que los líderes religiosos de su época no tenían. ¿Qué sería eso? Obediencia por el Padre. Obediencia, ¿qué más? ¿De qué venimos hablando? Amor. Amor, ¿cierto? Y ese amor que Él tenía, ¿cómo se proyectaba? Miren lo que dice la Biblia. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Cuando usted sabe quién es, cuando usted conoce a Dios, cuando usted ama de verdad, puede realmente tener
autoridad. ¿Autoridad para qué? Se preguntará uno, ¿no? ¿Autoridad para qué, hermano? Para predicar la palabra. Para predicar. Hermana Marta, ¿autoridad para qué? Para dar amor. ¿Su nombre, mi hermano, me lo recuerda? Hermano Cristian, ¿autoridad para qué? Autoridad para exponer la palabra. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Se me olvida también. Jacqueline, ¿autoridad para qué? Para también compartir la palabra. Amén. Para tener autoridad. ¿Para qué? Para dar la palabra. Amén. El Señor nos prometió que nosotros íbamos a tener autoridad sobre qué. ¿Lo recuerdan? Dijo, y tendrán autoridad sobre enfermedades, sobre todas las cosas, ¿cierto? Y desgraciadamente vivimos en una época de la iglesia donde parece ser que la gente hoy en día como que no tiene esa autoridad, ¿cierto? Porque todo el mundo es cristiano ya. Salió el cantante famoso diciendo, soy cristiano. Y la iglesia, ¡wow! Es cristiano. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era joven, no hace mucho, y me congregaba con la hermana aquí presente en una iglesia donde un día fue un político muy famoso que hoy es conocido como el más grande asesino de Colombia e hizo la oración de fe. Y dijeron, Uribe es cristiano. Pero la iglesia ha perdido esa autoridad. Ha perdido la autoridad ¿por qué? Punto número 3. Porque no ama. La iglesia no tiene autoridad porque no ama. Y no ama porque no sabe quién es su Dios. Y no sabe quién es su Dios porque no sabe quién es Él mismo. Amén. Dijimos que eso era una pirámide, ¿cierto? Y la hermana nos describió al principio. ¿Cómo es la pirámide del mundo? Yo arriba y todos abajo, ¿cierto? Preguntémosle a David Murcia, a ver si no era así. Él estaba encima y todos abajo, aportándole. Y eso es lo que nos enseña el mundo. El mundo tiene su propia versión del amor. Y tal vez nosotros los creyentes somos culpables a veces de eso. De pensar que en la iglesia podemos tener nuestra propia versión del amor. Amo a fulano que comparte mis ideas, pero no amo a fulano que no las comparte. Esta mañana nos explicaba nuestro pastor en la predicación, ¿cierto? Que nos juntamos con los que tienen nuestra misma doctrina. Si usted es calvinista, solo con calvis. Y si usted es army, solo con armis. Y si usted es penteco, entonces solo con pentes. ¿Sí? Y es que yo no voy allá a esa iglesia fundamental, porque eso no. Y yo no voy a donde esos pentecostales, ¿por qué no? Pero así somos. Y por la falta de amor es que hemos ido perdiendo esa autoridad. Amén, mis hermanos. El mismo Señor Jesús nos delegó su autoridad. Como decíamos ahorita, la tenemos sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos, sobre los argumentos que se oponen a la verdad. Así que la pregunta es más obvia en este punto, ¿cierto? Y es ¿por qué no la ejercemos? ¿Por qué parece ser que ese punto de la pirámide no va conmigo? No la tengo. No tengo ahí nada. Pero todo tiene solución. Porque si la pregunta es obvia, la respuesta también. Y si es la pregunta, ¿por qué no estoy teniendo autoridad? La respuesta es porque las cosas del reino no me interesan. Exacto. No me interesan las cosas del reino. Lo decía ahorita nuestro pastor, el hermano Juan. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerme la truza para irme a ciclovía o venir a culto? ¿Qué es mejor? ¿Ir a producir dinero el día del Señor o venir a culto? ¿Qué es más fácil, mis hermanos? Hay cosas del reino que no nos interesan. No nos interesan. Y yo me involucro ahí.
Es que hay que ir a predicarle a fulano de tal que vivía allá en esa loma. Pues vaya usted, mi hermano, y me cuenta cómo le va. Ya cuando tenga un grupito grande me llama y yo voy y les enseño. Esa es mi actitud. Y ahí se pierde la autoridad. No la tenemos. Pero nuestro Señor enseñaba con amor. Y su enseñanza era tal que los hombres se admiraban de su doctrina. Porque enseñaba como quien tenía autoridad. Amén. No me hagan esas caras. No todo es malas noticias, mis hermanos. Ya vamos para una buena noticia. Seguimos con el número 5 en nuestra pirámide. El quinto es permanecer. A nosotros a veces nos cuesta permanecer en algún lugar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que nos cuesta permanecer en alguno de los lugares que estemos? La rutina. Por rutina. Porque nos cansamos, porque nos aburren, Falta de amor. por las malas compañías, ¿por qué más? Por falta de amor. Por falta de amor, ¿cierto? Porque a veces no hay un buen líder, una persona que consideremos buen líder, ¿no? Porque también entramos pues a juzgar ahí que es un buen líder, ¿señor? Que no hay interés. Porque no hay interés. Este permanecer, señor, perdón, Porque no hay amor. porque no hay amor. Este permanecer tiene una pregunta clave y es ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos, hermanos? ¿Usted hacia dónde va, Felipe? Hacia adelante. Porque para atrás se asusta. ¿Cómo voy a citar de lo que sentí? En el ámbito de lo que se puede hablar. Sí. Puede decir que vengo luchando en el camino para poder seguir avanzando y dejar muchas cosas atrás para no, de pronto lo que usted decía, de tener una doble máscara, una doble vida. ¿Listo, Paulita? ¿Yo hacia dónde voy? Espero y aspiro a ser semejante al Señor y poder estar ahí, como nos lo enseña el pastor en Apocalipsis. Ahí sentados en los ancianos. Hacia allá quiero ir. Bien, Pastor Juan. Avanzando siempre en la obra con el Señor, con los hermanos en la paz. Listo, en algunos momentos tenemos muy claro hacia dónde vamos, ¿cierto? Y según lo que estamos enfocados en cuanto al amor y lo que el Señor nos está dando a nosotros. El eterno drama del ser humano poder entenderse a sí mismo. Por eso a veces nos cuesta saber para dónde vamos. ¿Y cuál es su misión en este mundo? A veces nos enfocamos en una universidad, una carrera, una familia, permanecer en la iglesia, ¿cierto? Ese es nuestro, a veces es como una misión, como una meta, como la vida ideal. Si voy a la iglesia, entonces mi familia también, mis hijos, mi esposo, tengo una buena relación con las personas que me rodean y voy bien, ¿cierto? Aparentemente vamos bien. Aunque en los creyentes este dilema puede durar sin resolver por años. Y ahí vamos, ¿no? Uno de los escritores de la Reforma, ahorita como mencionaba mi hermano Alex sobre Juan Calvino, llegó a la conclusión que el ser humano solo puede conocerse a sí mismo en la medida que conoce a Dios y la dependencia que tiene de Él. Es muy probable que esa idea sea cierta, sin embargo, el permanecer va más allá del conocimiento propio. El verbo nos habla de mantenernos sin cambios, mantenernos en una posición determinada sin alteraciones. Venimos hablando en un aspecto gradual de cómo vamos a mejorar nuestras familias y nuestra sociedad aplicando los principios que encontramos en la palabra de Dios. Como lo decía hace un momento, la palabra es nuestro manual, ¿no? Ya lo tenemos así como guardado en un chip, es nuestro manual de vida y nos ayuda a qué hacer con nuestros hijos, cómo comportarnos con nuestro esposo o esposa, cómo trabajar en la iglesia, porque realmente el Señor nos lo enseña, y todas las cosas, ¿no? Hasta cómo portarnos en nuestro trabajo, ¿no? Porque tenemos que dar lo que el Señor nos ha dado también.
Cuando nos buscamos nosotros aplicar a esta sociedad, aplicamos unos principios que encontramos en la palabra de Dios, así que lo más lógico es ver la permanencia en la misma escritura. Retomando las palabras del apóstol Pedro, siendo renacidos de no simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Así lo reafirma el apóstol Juan. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Así que, aunque al término en sí mismo me habla de una posición, también me habla de un destino. Debemos entender de una buena vez que el reino de Dios es dinámico. Él no nos llamó simplemente a ocupar un lugar en una banca, en una congregación. ¿A qué nos llamó el Señor? A servir, a llevar la palabra, ¿a nada más? A amar. Coro. ¿A qué más nos ha servido, nos ha llamado el Señor? A morir. A morir a uno mismo, ¿no? Al ser, sí, al ser. Y a nacer en él. Ayudar al prójimo. Debemos entender que una buena vez que el reino de Dios es dinámico y Él nos llamó simplemente a ocupar un lugar en la banca, no nos llamó a ocupar solamente una banca en la congregación, nos llamó simplemente a escribir nuestro nombre, no nos llamó simplemente a escribir nuestro nombre en el libro de la membresía, no, mis hermanos, Él nos llamó a transformar nuestro entorno. Entonces estamos llenos de sueños y de ilusiones. Y eso no es malo. Pero para verlos realizados, el mismo Señor Jesús nos dio una pauta. Eso lo podemos encontrar en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entendemos que este eterno dilema del ser humano no es tan complicado cuando nos refugiamos y permanecemos en la palabra de nuestro Dios. ¿Cierto? Es difícil. A veces ganan muchos pensamientos y luchamos para permanecer con el Señor. Entonces es ese permanecer, hacia dónde voy con lo que el Señor a mí me ha encaminado, me ha entregado y me está dando. Si yo soy realmente firme en cuanto a lo que el Señor me ha entregado. Y vamos a ver nuestro último tema. Amén. Entonces, si ya hemos hablado de quiénes somos, qué sabemos, qué hacemos, qué tenemos y dónde estamos, lo más lógico es trascender. ¿Qué es trascender? ¿Entienden? Avanzar, crecer, pasar, ¿cierto? De un estado a otro. Muy bien esa definición, hermano. Y la pregunta es, ¿qué voy a dejar? ¿Qué está dejando usted? Tal vez en el mundo teníamos un ideal, ¿no? Voy a crecer y voy a tener un hijo que venga mi muerte cuando me maten a mí. Pensaría alguno. Tal vez otro pensaría, bueno, voy a hacer plata para que mis hijos no tengan que sufrir ni matarme como yo. ¿Cierto? Eso lo hemos escuchado en nuestras mismas casas. Es que no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, o mi hija. Es que yo no la voy a criar a usted para que lave platos toda la vida. Y es un buen ideal, de alguna forma. No el de tener un hijo para que me venga, no, ese no. Los otros. De alguna forma es algo bueno. Pero dentro del reino, el trascender cambia un poquito. Cambia. ¿Qué es la gran comisión? Y predicar el evangelio a todas las naciones. Amén. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Qué más? Amén. Pero hay una parte especial. ¿Cuál es? Ir y hacer
Dice Proverbios 13:22 que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Sí? Y en la escritura vemos a los hombres con ese afán. Miren, no en vano el Señor. ¿Cuál fue el mandamiento del Señor cuando dio su ley, hermana Sandra? ¿Cuál fue el mandamiento? Que dijéramos a nuestros hijos que las palabras, ¿cierto? ¿Y cómo? ¿Cómo? Repítanselas a sus hijos. ¿Cuándo? De día, de noche, estando por el camino, a la puerta. Repítanselas. Yo sé que todos aquí no son padres o madres, ¿cierto? Pero su obligación, y perdónenme que se lo ponga así, y la mía, es hacer por lo menos un discípulo. Por lo menos. Amén. Al menos uno. ¿Sí? Si usted tiene hijos, haga de sus hijos un discípulo. O unos discípulos. A veces es difícil con los chicos, ¿no? Y hoy en día es complicado. Pero esfuércese por hacerlo. Hace unos miércoles acá hablábamos en Segunda de Crónicas de cómo el Señor premió el esfuerzo de algunos hombres. ¿Lo recuerdan? Los que estuvieron acá tal vez. Y yo no podía entender cómo, porque siempre había tenido en mi mente el chip de que cuando Dios quiere dar algo es porque Él mismo lo provocó y bendijo a los hombres. No puede ser que Dios premie a los hombres, pensaba yo. Pero ese día tuve esa hermosa revelación de que Dios premia a los hombres. De que de alguna manera su esfuerzo vale para Dios. Y de que si usted quiere trascender, ocúpese en eso. Porque nosotros seguimos las pisadas de hombres que estuvieron antes que nosotros. Y de mujeres que se preocuparon por el Evangelio, por enseñarnos. ¿Cierto? Así pasa en nosotros. Las iglesias no se forman de la noche a la mañana. Las iglesias se forman con trabajo, con esfuerzo, con hombres que, como nos decía nuestro hermano Juan, dan todo de sí. Y su legado trasciende. Amén. Dice en Juan 14:25, hablando de la misión que iba a tener el Señor cuando Él partiera de este mundo. Dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Amén. Porque nuestras vidas no son simplemente existencia, mis hermanos. Dice el antiguo coro, Dios no te dio cabeza solamente para echar pelo, mijo. Piense, razone, trascienda, sea alguien. Y la mejor manera es teniendo un propósito dentro del reino de Dios. Forme un discípulo o una discípula. Sí, una discípula. Fórmela, fórmelo. Enfóquese en eso. Si usted realmente sabe quién es, si usted conoce a su Dios, si usted ama lo que su Dios le dice que ame, si usted cree tener la autoridad, si usted sabe hacia dónde va, deje algo para este mundo, por favor. Déjelo. Hágalo de esta forma. Miren, nuestro Señor Jesús tenía una misión. Amén. ¿Cuál era su misión? Salvarnos. Y dice en Isaías capítulo 53 versículos 10 y 11, hablando de esta misión, que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, pero que el Señor, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La vida del creyente va más allá de hermosas experiencias. Tenga las hermosas experiencias, nadie le dice que no. Decía la hermana ahorita,
tenga sueños, tenga planes, tenga anhelos. Pero a veces el obstáculo más grande para trascender en el reino es uno mismo. No, es que si yo no me doy este gusto, a mí nadie me lo va a dar, ¿cierto? Y uno trabaja para darse ese gusto. Pero desgraciadamente, para esa forma de pensar, Dios no nos mandó, o más bien no nos llamó a darnos gustos. Nos llamó a, decía el hermano, morir. Amén. A morir. Por eso dice el Señor que si el grano de trigo, ¿recuerdan? La experiencia es bonita. ¿Recuerdan esa parte de la historia? El Señor entra a Jerusalén victorioso. La gente lo recibe con palmas. Y al otro día hay unos griegos que están buscando al Señor. Estos griegos son judíos que viven fuera de Judea. Se conocen como griegos en la escritura. Y llaman a Felipe y a Andrés y le dicen: queremos conocer a su maestro. Inmediatamente en la mente de Felipe y Andrés dicen: increíble. Lo que vimos ayer fue increíble, cómo nos recibieron a nuestro maestro. Y hoy extranjeros dicen que quieren conocer a nuestro maestro. Yo de pronto de Andrés o de Felipe diría: aquí fue. Y van y le dicen al Señor, y el Señor los llama y les dice: miren muchachos, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. E inmediatamente la mente de Andrés y de Felipe razonan y dicen: ¿cómo así? Si venimos a traerle buenas noticias, ¿por qué nos habla de muerte? Porque ahí es donde están, mis hermanos. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. ¿Queremos tener vidas exitosas? ¿Familias exitosas? ¿Iglesias exitosas? El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. No hay otra manera. No hay otra manera de dar fruto. Amén. Y aunque la pirámide del mundo nos diga que estamos arriba y el resto abajo, parece ser que la pirámide dentro del reino es al revés. Usted va hacia abajo y yo también. Esa es la verdad del Evangelio. Amén. Yo no puedo decirle que la verdad del Evangelio es donde usted será prosperado, exitoso y tendrá todo lo que quiera en su mano, porque sería mentiroso. Yo le tengo que decir la verdad, que si usted quiere trascender, tiene que llegar aquí, abajo. Si usted quiere dar fruto para Dios, tiene que llegar acá. Amén. Amén. Así que vamos a tener una actividad muy bonita. Les han dado a ustedes una hoja, ¿cierto? Y tienen todos un lápiz. No tienen hoja, ¿cierto? Asistente, por favor. Los ojos. Ya viene nuestra Noemi chiquita. ¿Qué van a hacer con esa hoja y ese lápiz? Van a hacer lo siguiente. Van a dibujar su mano, derecha, izquierda, la que quieran. Dibujen su mano, ¿sí? La van a dibujar de esta forma. Y en 10 minuticos vamos a resolver unas preguntas. ¿Qué es lo que queremos? Primero, que no se nos van a dormir. Segundo, que por favor usted guarde esa hojita, guárdela. Acuérdese de esto que hablamos hoy, no solamente de lo que hablamos nosotros, de lo que nos habló nuestro hermano Juan. ¿De qué nos habló nuestro hermano Juan, hermano Felipe? De la responsabilidad con el Señor, la entrega al Señor, el trabajo para Él. Muy bien, mi El hermano. esfuerzo. La felicito. De eso nos habló el hermano. De la entrega, de la responsabilidad, de darnos para Dios, ¿cierto? ¿De qué nos habló nuestro hermano Leonardo? ¿Todavía has llegado? No, no has llegado. Todavía has llegado. ¿De qué nos habló? Del matrimonio, de la fidelidad, ¿cierto? De tener cuidado. Decía Proverbios, nos decía nuestro hermano en Proverbios, ¿no? ¿Tomará el hombre fuego en su seno y no arderán sus vestidos? No es fuego. No es fuego. Amén. Así que con esta hojita, donde usted va a dibujar su linda manito, de preferencia abierta, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio.
Y en su dedo gordo, usted va a escribir qué aprendió. ¿Qué aprendí hoy? Solo una cosita. Con que usted haya aprendido una cosa, nos vamos contentos de acá. Además, ahorita viene el sancochito, ¿no? También nos vamos a ir contentos. Pero, primero, ¿qué aprendió? En su dedo gordo. Amén. En un minuto puede resolver eso, por favor, para seguir con lo otro. Una cosita que he aprendido hoy, no solamente de este taller, sino de las otras charlas, lo que nos decía nuestro hermano Juan. Si usted dice, no, pues yo aprendí que debo ser fiel, amén. Eso aprendió hoy, atesórelo, guárdelo. Una de las recomendaciones que nos hace nuestro pastor, el hermano James, es que cuando tenga una experiencia bonita con el Señor, vaya y apúntela en un cuaderno. Y al cabo de 20, 30, 40 años, saque ese cuaderno y empiece a leer todo lo que ha pasado. Por eso le pedimos que guarde esta hojita. Amén. ¿Podemos seguir? ¿Qué aprendí? En su dedo índice, ¿cómo lo aplico? Primero, ¿qué aprendí? Ahora, ¿cómo lo aplico? Amén. ¿Cómo lo aplico? Cada uno resolverá esa pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aplico? Continuamos. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Cómo? Corazón. Ah, sí, corazón. ¿En qué me ayuda? Eso que aprendí. ¿Sí? Este dedo gordo tiene que aprendí por una razón básica. Y es porque puede tocar los otros dedos. Es un bonito ejercicio, ¿no? Así que lo que usted aprende, ¿cuál era este dedo? ¿Lo recuerdan? ¿Qué decía este dedo índice? ¿Cómo lo aplico? Lo que aprendí, ¿cómo lo aplico? Lo que aprendí, ¿en qué me ayuda? Amén. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aplico? ¿En qué me ayuda? Seguimos con el dedo anular. En un pasaje bíblico defino el cambio que quiero lograr con eso que aprendí. En un pasaje bíblico yo puedo anotar en este dedo anular cómo, ¿sí? Eso que aprendí me va a ayudar a definir un cambio en mi vida. Lo que haya aprendido hoy. Tal vez usted no tenga un pasaje así rápido. Anote pasaje bíblico. Y llega a su casa, lo busca mañana con más despierto, ¿sí? Con más iluminación. Pero atesórelo. Atesore ese pasaje. Amén. No se le olvide. Y si puede, apréndase la cita. Es un bonito ejercicio. Y con el dedo meñique, usted va a definir todo lo que aprendió hoy en una sola frase. Desde que empezamos, con la enseñanza de nuestro hermano Leo, con la enseñanza del pastor Juan, con este taller, defina. Amén. Vimos un cortometraje digno de Hollywood, dijo el pastor. Se ganó un Oscar. Tenía mejor director, mejor actor principal, mejor actor de reparto. 20 nominaciones tuvo este corto. Mejor productor. Defina el taller en una frase. Defina lo que hoy aprendió en una frase. Amén. Y en la palma de su mano, ¿cómo ayudo a mi entorno con lo que aprendí? Porque el dedo gordo también puede tocar, no solamente toca todos los dedos, sino que también puede tocar la palma de su mano. Amén. Y quiero invitar a nuestro hermano James.
para tener un momento de oración, de ministración, porque el mundo nos dijo que éramos algo. Amén. Y nos metió esa información en la cabeza. Pero cuando llegamos al Señor debemos empezar a desmontar. Miren, hay un nombre en la Biblia, quiero que lo busquen. Está por ahí en Filipenses, se llama Epafrodito. Y ese nombre significa dedicado a Afrodita, la diosa del sexo, dentro de los griegos. Desgraciadamente para los que pusieron ese nombre en él no resultó ser como su nombre lo definía. Él no resultó ser dedicado a Afrodita, porque el apóstol Pablo lo llama hermano, compañero de milicia, enviado, casi que un ayudante, un colaborador. Y quiero que piense eso en esta noche también, mi hermano, porque no es lo que el mundo le dijo a usted que era, ni lo que dentro de la sociedad lo define a usted. Es su identidad en Cristo lo que realmente vale. Amén. Así que es necesario empezar a desmontar esa información. Usted no está dedicado al sexo, ni está dedicado al trato, ni al robo, ni a la mentira. A usted, el Señor le dio una nueva naturaleza. Usted es de Él. Amén. Y en esta pirámide hacia el éxito empezamos a ver eso. La Escritura nos humilla. La Escritura nos humilla hasta llevarnos a la muerte. Pero es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve fruto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a tener un tiempo de administración.